Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana, esto es Café Literario y acá nuevamente con ustedes transmitiendo en vivo desde la página de Facebook del Siam Hofesh. Un gusto volver a encontrarnos nuevamente a través de este medio que es la transmisión en vivo desde una página de Facebook y también la bienvenida y el saludo a quienes nos ven después en forma diferida, en forma sincrónica a través de nuestro canal de YouTube. Agradecemos muchísimo todos los comentarios que dejan allí, así también más allá de aportar sus opiniones y de interactuar con nosotros, también nos es de mucha utilidad sus comentarios en el canal, ya que de esa forma podemos lograr mayor visibilidad y logramos que más personas tengan acceso a las propuestas que subimos a nuestro canal, que como sabrán son propuestas libres y gratuitas. Así que siéntanse libres también de compartir. Nos encanta cuando vemos que comparten nuestro material a amigas, amigos, familiares, que puede ayudar en este momento tan particular a, acceder a material de distintas disciplinas y tratamos que para todos los intereses. Así que hecha el agradecimiento, vamos a meternos de lleno con lo que nos trae hoy acá, a nuestra cita, hoy miércoles 19 de mayo, 15:30 horas. Le doy la bienvenida a Cora, a Sara, y hay más gente que se me fue ahí pasando el chat. Me pueden dejar sus saludos y yo también con mucho gusto después a lo largo de este programa o al término del mismo les voy a responder en forma individual. Hola Elena, qué gusto. Bueno, siempre es un placer, hoy es una tarde realmente de otoño y están los árboles dorados, ¿no? Está todo envuelto en ese color tan particular del otoño, tan bello. ¿Qué tal Marta? ¿Qué tal Lili? Y qué mejor que una tarde de otoño meternos con una vida muy particular de una mujer muy, muy conocida por ustedes, su obra muy conocida, llevada al cine. Esta escritora debe ser una de las escritoras cuya obra más ha sido trasladada y traducida al lenguaje cinematográfico. Y la vamos a llamar por ahora la gran dama del misterio, ¿sí? Todavía, como suelo hacer, no les voy a dar el nombre de la escritora que hoy nos va a visitar en forma simbólica. Y les puedo decir ya algunos datos para la gente que llegó puntual. La gran dama del misterio nació un 15 de septiembre de 1890. Nacía por entonces la creadora del detective más famoso de la historia, el detective Hércules Poirot, convertida en una de las escritoras más leídas del mundo. Sus continuos viajes y una boda con un arqueólogo van a convertir su vida en una digna historia de aventuras. Bien, hasta acá sabemos que nació un 15 de septiembre de 1890. Sabemos también que fue la creadora del detective más famoso de la historia, Hércules Poirot. También les dije antes que se convirtió en una de las escritoras más leídas del mundo. Acá me dice, vos sos la dama del misterio, siempre nos dejás con la intriga. Muy bien ahí ese juego, sí. Yo también soy un poco la dama del misterio, sobre todo al comienzo del programa. Después cuando vamos avanzando, como soy una dama del misterio, pero que sufro bastante de ansiedad, suelo develar el misterio casi inmediatamente. Muchas gracias Vivi por ese comentario y aprovecho para saludar a la gente que veo que se ha sumado ahora. Esta gran dama del misterio, que ya sé que más de uno ya está escribiendo su nombre
y su apellido, les voy a tirar algunos números. Algunos números que son contundentes, que son números categóricos y que tienen que ver con lo prolífica que fue esta mujer. La gran producción tras 74 novelas, 74 novelas, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, 3 poemas y 2 autobiografías. A ver, no es que vamos a medir la calidad literaria de una autora o un autor de acuerdo a la cantidad, ¿no? Pero es contundente. Esto nos da cuenta del trabajo incesante de esta mujer, ¿sí? Un siglo después de la publicación de su primera historia, es impresionante la cantidad de producción de series, películas y videojuegos, escucharon bien, videojuegos, basados en la obra de la gran dama del misterio. La gran dama del misterio dijo una vez: los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando los platos. Es que fregar los platos convierte a cualquier persona en un maníaco homicida de categoría. ¿Quién puede haber dicho esta frase? Esta frase genial, esta frase genial. Las mejores historias de crímenes se le ocurrieron a la dama, a la gran dama del misterio, lavando los platos. ¿Quién es esta mujer? A ver, voy a dar unos segunditos, a ver si puedo ver los chats. Muy bien, acá Susana Gladys Soto dice Agatha Christie. Muy bien, Susana, brindo con agua con vos. Hoy no tengo café a mano, ya lo tomé antes, por eso ahora estoy tomando agüita para la garganta que me tengo que cuidar. Muy bien, Agatha Christie, sí señoras y señores, la gran dama del misterio, Agatha Christie. Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido, fregando los platos. Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida como Agatha Christie, como ya les dije antes, nació en septiembre, un 15 de septiembre de 1890, en Wallingford, al sureste de Inglaterra, en el seno de una familia de clase media alta y liberal. Según palabras de la propia Christie, su infancia fue muy feliz y había crecido rodeada de mujeres fuertes e independientes. Al igual que sus 2 hermanos, Agatha creía que su madre, quien influyó profundamente en su vida, tenía poderes y percepciones extrasensoriales, así como oyeron. Esto decía Agatha Christie en relación a su madre. Una niña con amigos invisibles. Acá tenemos el perfil de Agatha de niña. Debido a las preferencias de su familia, Agatha se educó en casa bajo tutela de su madre, quien la instruyó en la lectura, en la escritura, en las matemáticas básicas y en la música. La pequeña Agatha tuvo un carácter tímido y retraído y rechazó jugar con muñecas para crearse sus propios amigos imaginarios. Acá recibo buenas ondas, Juan, y buenas ondas con besito incluido. Muchas gracias. Bien, acá ya tenemos algunos rasgos de esta Agatha Christie. De paso, aprovecho para decir esto. No nos vamos a centrar tanto en la obra de Agatha Christie porque es harto conocida por todos ustedes y por todas ustedes. Y como yo les decía antes, fue llevada al cine. Entonces, hoy me interesaba especialmente focalizar en aquellos aspectos de la escritora que tienen más que ver con lo personal, aquellos aspectos más biográficos
Les cuento también, que no lo dije al principio, que las fuentes en las cuales me estoy basando y estoy compartiendo hoy con ustedes en el programa de hoy, las he tomado de una página que recomiendo enfáticamente, que es la página que se llama Historia del National Geographic, ¿sí? En esa página, lo googlean, Historia National Geographic, hay una pestaña, una parte de la página dedicada a las biografías, ¿sí? Y de allí tomé yo hoy mucha de la información que estoy compartiendo en el vivo hoy con ustedes. Y también saludo a Simón, por supuesto. Buenas tardes, Simón. Un gusto desde San Miguel, Simón. Muy bien. Les decía que de chica Ágata va a rechazar las muñecas y va a ser una chica tímida, retraída, que va a jugar, no es que no va a jugar, pero para eso va a recurrir a la invención, a su gran imaginación, y se va a vincular con amigos imaginarios. En una de sus autobiografías que Ágata escribió, sobre su propia historia, Ágata llegó a decir que su infancia terminó a los 11 años, cuando su padre, el cual vivía de rentas y se pasaba el día jugando a las cartas, fallece como consecuencia de una neumonía en 1901, dejando a la familia de Ágata en bancarrota. Un año más tarde, Ágata fue inscrita en una escuela para damas, donde la mayor parte del tiempo estuvo sumida en la lectura constante de libros y juegos con sus mascotas. Como consecuencia de su falta de adaptación, Ágata fue enviada a estudiar a París, donde estuvo 5 años. Y no deja de llamarme la atención, y lo comparto en este momento con ustedes, ahora que vuelvo a leer este texto, qué fuerte esta idea de pensar que Ágata era una inadaptada, cuando en realidad se interesaba en otras cosas, tal vez no se interesaba en lo que la mayoría de las chicas y los chicos se interesaban. Se suponía que si era una niña por entonces, ¿no? Por 1900, era obvio y lógico y esperable y deseable que esa niña se relacionara con muñecas. Y bueno, Ágata prefería los libros. Y esto en ese momento, piensen ustedes en la educación, allá por 1900, comienzos del siglo XX, cómo era considerada una niña que tenía intereses a lo mejor no tan comunes para la época y bueno, y para su condición de niña. Bueno, a veces no hay mal que por bien no venga. En este caso, Ágata, no desconocemos lo que le puede haber producido a esa niña, pero lo cierto es que la familia, la madre, concretamente, que siempre la apoyó mucho, la envía a estudiar a París, donde va a estar 5 años y sin duda fue positivo después en la adultez de Ágata. A su regreso de París, Ágata se va a ir con su madre al Cairo. El Cairo era un destino turístico habitual en los británicos, en los ingleses ricos, ¿sí? Ya que van al Cairo porque la salud de la madre de Ágata se había deteriorado y el clima seco de la capital de Egipto resultaba beneficioso para ella. Durante sus 3 meses de estancia en Egipto, Ágata no mostró gran interés ni por la arqueología ni por la egiptología, algo que sí vamos a ver más adelante que va a despertar su interés. A pesar de haber visitado la Gran Pirámide y algunos monumentos, en aquel momento Ágata no estaba tan interesada. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se escucha bien? Bien, muy bien. Avísenme si voy muy rápido, ¿sí? Siempre igual como les digo, pero bueno, siempre puede haber alguien
que es su primera experiencia en este tipo de transmisiones, que bueno, al término de la transmisión en vivo, en la misma página de Facebook, que supongo que ya le habrán puesto el me gusta, en esta misma página, al término del taller, que en este momento estamos transmitiendo en vivo, van a tener la grabación. Y unos minutos después me ocupo de subirlo al canal de YouTube, donde también lo pueden ver, lo pueden pausar, lo pueden compartir, lo pueden dejar para ver otro día. Eso es lo interesante también de poder acercarse al contenido en otro momento. Bien, acá me dicen que está muy bien, gracias. Me encanta chequear con ustedes porque, bueno, son ustedes quienes me van diciendo y marcando el rumbo y cada tanto es bueno saber cómo estamos ahí del otro lado. Me encanta. Adri dice, se casó con un arqueólogo más joven. Bien, Adri. Si esto fuese una serie, me la estarías spoileando, Adri, pero no, vamos hacia ahí. Ahora nos vamos a meter un poquito en la vida amorosa de Ágata, que bueno, como casi todas las vidas amorosas, ha tenido esta mujer sus luces y sus sombras, sus enamoramientos y sus desengaños, pero vamos a ver cómo esta vida amorosa está ligada a su obra. Del mismo modo, como recién les decía, este viaje a Egipto por una razón, digamos, no directa, no lo buscó Ágata, sino que fue para acompañar a su madre por una cuestión de salud, por una recomendación para que cuide su salud. Vamos a ver que Egipto queda ahí, ¿no? Y cómo después, en la trayectoria literaria de Agatha Christie, dejó marcas y cómo ella va a utilizar todas esas vivencias para llevarlo a la ficción. Es muy interesante eso también. Los primeros relatos de Agatha, vamos a las primeras producciones. Agatha, como les dije antes, se va a París, estudia 5 años allí, vuelve a Inglaterra y a pesar de que creía que esa no era su vocación, Agatha va a escribir bajo un seudónimo sus primeros relatos, que son 2. La llamada de las alas y The Little Lonely God, el pequeño y solitario Dios. Aunque al principio no fueron publicados, estos fueron revisados y publicados más tarde con otro título. Más tarde también Agatha va a escribir bajo otro seudónimo, bajo el seudónimo de Monosílaba. Agatha va a escribir su primera novela de corte romántico que va a situar en el Cairo y a la que tituló La nieve sobre el desierto. Nieve sobre el desierto. A pesar de que diferentes editoriales se van a negar a publicarla, su madre, que repito, apoyó muchísimo a Agatha Christie y además fue su confidente y su asesora en relación a su carrera literaria, la madre le dice que pida consejo a un amigo escritor y le sugirió que hablara con su propio agente literario, que le recomienda que escriba una segunda novela, ¿sí? O sea, Agatha incluso estaba como dubitativa en relación a si escribir era lo que ella quería, si esa era su vocación. Bueno, muchas veces hablamos en este taller, nos detenemos a pensar en esto del arte de escribir y de la necesidad de escribir. No siempre esto aparece de una forma tan explícita. En el caso de Agatha Christie no fue un llamado vocacional tan certero. Sin embargo, vemos la cantidad de obra que produjo después, ¿no? Entonces, va a escribir una segunda novela por recomendación de su agente literario y de este amigo de su madre. En una recepción a las que frecuentaba Agatha en una mansión, allá por 1912, Agatha va a conocer a Archibald Christie, un oficial del ejército asignado al Royal Flying Corps. Fue un amor a primera vista, flechazo.
Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Archibald fue destinado a Francia y durante una convalecencia de él se casaron en la Nochebuena de 1914. ¿Y por qué les cuento todo esto? Más allá que nos gusta también, digamos, la parte más íntima de la escritora, porque acá aparece algo interesante y tal vez una faceta menos conocida de Agatha Christie. En 1916, durante la guerra, Agatha se va a unir como enfermera voluntaria, ya sin remuneración, al destacamento de ayuda voluntaria atendiendo a soldados heridos, ¿sí? En un hospital. En 1916 y durante su servicio como enfermera, Agatha va a escribir la primera novela policíaca, ¿sí? 1916, Agatha va a escribir su primera novela policíaca o policial que se llama El misterioso caso de Styles, que se va a publicar en Estados Unidos en 1920 y en el Reino Unido en 1921. Bueno, esto también suele suceder muchas veces. Fue publicada primero en el extranjero y luego en su propio país. En literatura tenemos muchísimos ejemplos. En el arte en general, ¿no? Artistas consagrados primero en el extranjero y luego, con suerte, en su país de origen. Hay incluso dichos y refranes al respecto, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, exactamente. Bueno, y aprovecho para agradecer los comentarios tan lindos que me están dejando. Después los leo detenidamente. Muchas gracias. Me complace mucho que les despierte interés, que les dé ganas. Como siempre digo, esto es un cafecito disparador. La idea es que si tienen después en casa algún libro de Agatha Christie y lo quieren releer o quieren buscar en YouTube algún video sobre alguna de sus películas, bueno, volver a reencontrarse muchas veces con autores y autoras que, si bien, como les decía antes, se sabe mucho ya de su obra y ha tenido múltiples adaptaciones, siempre hay una vueltita más, ¿no? Y también nosotros nos vamos modificando como lectores, ¿no? Como lectoras y lectores no somos las mismas personas que cuando en otro momento nos llegó determinado texto, determinada novela, determinada película. Entonces es interesante también, bueno, al menos a mí me resulta un ejercicio muy enriquecedor y lo hago, que es releer ciertas novelas, ciertos textos en general, porque si bien puedo conocer la historia, es interesante, además de como un ejercicio cognitivo, ¿no? Para recuperar datos y demás y trabajar aspectos que tienen que ver con lo cognitivo, es muy interesante pensarnos como personas diferentes. Cada vez que nos acercamos a un texto, ese texto nos ofrece algo distinto, ¿sí? Entonces es interesante pensarlo también por ese lado. El misterioso caso de Styles, que como les decía antes se va a publicar primero en Estados Unidos y después en el Reino Unido, van a aparecer por primera vez tres de sus personajes más relevantes. Hércules Poirot, que es el detective que antes nombré, su fiel amigo y ayudante, el capitán Hastings y el inspector jefe Japp. ¿Sí? Bien, acá dice Marta, el asesinato de Rogelio Aykroyd es su mejor novela. Qué bueno, empiezan a aparecer citas, referencias, recomendaciones. Me encanta que este espacio también pueda ser un espacio de recomendaciones, de compartir lecturas, sean de Agatha Christie o no. De repente
¿Te resuena algún otro título? Este es el momento para dejarlo ahí en este chat. Muy bien, muchas gracias Marta. Cora dice que Ágata es su escritora favorita. Qué bueno, sí, atrapante, ese misterio, ¿no? ¿Y esta faceta de enfermera la conocían? Hace poquito, la semana pasada, fue el día de la enfermería, el día de las enfermeras y los enfermeros. Bueno, Agatha Christie fue una enfermera voluntaria, enfermera de guerra. Al finalizar la guerra, Agatha se va a instalar junto a su marido en Londres, donde en 1919 va a nacer su hija Rosalind. Sin embargo, y acá voy a nombrar exactamente el mismo título que Marta recién mencionó, tras la publicación de su sexto libro, El asesinato de Roger Ackroyd, el 3 de diciembre de 1926, Agatha y su esposo Archibald mantienen una fuerte discusión, tras la cual él le pide el divorcio a Agatha. Archibald se había enamorado de la ex secretaria de un antiguo amigo suyo, 10 años más joven que él. Igual, chicas, esperen que el tiempo se ocupa de la revancha. Avanzaremos en la biografía de Ágata y van a ver que hay un resarcimiento, vamos a decirlo. Ahora, atención con lo que voy a decir ahora. Atención, que esto fue un dato que ustedes me contarán si lo sabían y de dónde lo sabían. Yo no lo sabía. Hoy lo pude, me enteré de esto. Una desaparición misteriosa. Fíjense si la vida de esta mujer no podría ser una de sus novelas. Después de dejar una nota a su secretaria en la que le decía que se iba a dar una vuelta, el auto de Agatha Christie apareció abandonado muy cerca de un lago un 4 de diciembre, a 100 kilómetros de su casa, a casi 100 kilómetros de su casa. Al registrar el vehículo, apareció el carné de conducir, un abrigo y restos de sangre. La conmoción en el Reino Unido fue tal que se ideó un operativo de búsqueda que contó con cerca de 1000 policías y más de 15.000 voluntarios. Incluso el novelista Arthur Conan Doyle acudió a una medium para saber si podía darle alguna pista. ¿Me siguen hasta acá? Pero esto no es un fragmento de una novela de Agatha Christie. Atención, estoy leyendo un material que es un documento que salió en todos los diarios de la época. Había dejado una nota a su secretaria, Agatha Christie, donde decía que se iba a dar una vuelta. Aparece el auto de Agatha Christie abandonado a casi 100 kilómetros de su casa. Encuentran carnet de conducir, un abrigo y restos de sangre. Conmoción en todo Reino Unido. Incluso, esto que les decía recién, Arthur Conan Doyle gran escritor, ya en algún momento haremos también un café con él, recurre a una medium. Hoy nos parece algo tal vez muy estrafalario, supongo, no sé, pero en esa época era una práctica bastante frecuente y extendida, ¿sí? Bien, dice Vanessa Redgrave, excelentísima actriz, amo a Vanessa Redgrave, hizo una película sobre ese hecho concreto, sobre lo que yo ahora estoy contando, esto lo comenta Marta, y nunca lo dejó muy claro la dama. Bien, vamos a ver qué pasa acá. A ver qué pistas acá dan. Parece
que Agatha Christie a los 11 días se la encuentra en un hotel en el que se había registrado con el nombre de la amante de su marido, amante por el cual este señor la había abandonado. La amante se llamaba Nancy Neal. Cuando Archibald acudió a su encuentro, o sea, fue al hotel, ella no supo decir por qué estaba allí y ni siquiera lo reconoció. Aparentemente esto sale en un diario, ya les digo cuál es The Daily News, 11 de diciembre de 1926. Un sábado se publica esto, un sábado 11 de diciembre de 1926 en el Daily News, un diario súper popular con un gran tiraje en Reino Unido. Lo que se dice, bueno, recibe tratamiento psiquiátrico Agatha en relación a esto. Y como bien decía Marta acá en el chat, Agatha nunca pudo explicar qué había hecho durante aquel tiempo. Y 2 años más tarde, finalmente, se va a divorciar de su marido. Hasta ahí el capítulo de Archibald en la vida de Agatha Christie. Mutis por el foro, final de Archibald y avanzamos un poquito en el tiempo. Ahora estamos en 1928. Agatha va a viajar a Estambul y de allí a Bagdad. ¿Y en dónde, mejor dicho, piensan que se traslada a Bagdad Agatha Christie? Acá lo han escrito, exactamente, a bordo del Orient Express, el famoso Expreso de Oriente. Ella vivencia esa experiencia que era un lujo viajar allí, no era para cualquiera. Recordemos que esos viajes y esos destinos que para la época eran destinos exóticos y muy lejanos, accedían una élite, ¿sí? Bien, años más tarde, Agatha se inspiraría, por supuesto, en este viaje para escribir en 1934 una de sus novelas más famosas, Asesinato en el Orient Express. Un datito de color que tal vez no saben, esta novela, Asesinato en el Orient Express, fue escrita en el Hotel Pera Palace en Estambul. Se instaló en el hotel y empezó a escribir esta famosísima, excelente, súper atrapante novela. Si alguien no la leyó, se las recomiendo. Y si no, también pueden ver las películas. Hay distintas versiones. Bien. En la actualidad, ahora estamos, la habitación 411 de ese hotel en Estambul, en la cual se alojó Agatha Christie para escribir una de sus obras más famosas, está disponible para los turistas que quieran pasar una noche en ella. Les debo el precio de la suite, pero ejercicio para practicar o googlear, pueden investigar un poquito, pueden entrar en el Hotel Pera como la fruta Palace en Estambul y averiguar cuánto cuesta la habitación número 411 donde se hospedó nuestra dama misteriosa. A ver cuánto sale hoy, en euros o en dólares, no sé en cuánto estará. Y acá voy a comentarles lo que ya algunos de ustedes me adelantaron en sus chats. La novelista convertida en arqueóloga. En 1930, durante un viaje a Irak, Agatha Christie va a conocer a un joven arqueólogo
que era ayudante de un arqueólogo que era muy famoso en la época, que se llamó Leonard Bulley, y el joven arqueólogo tenía 14 años menor que ella. Se llamaba, 14 años menos, corrijo, que ella, llamado Max Mallowan, con quien se va a casar en septiembre del mismo año, o sea, en septiembre de 1930. Y acá viene lo que les decía, que Ágata tuvo su indemnización, digamos, su otra oportunidad. Pudo rehacer su relación en relación al amor, su vínculo de pareja, y se casa con este hombre más joven. Su matrimonio fue feliz y duró hasta el fallecimiento de Ágata en 1976. En el periodo que va entre 1928 y 1959, Agatha Christie va a acompañar a su esposo durante sus excavaciones y formó parte del equipo revelando las fotografías de la excavación y controlando a los trabajadores. O sea, se ocupaba de supervisar un poco a los trabajadores de las expediciones, digamos, las cuadrillas que se ocupaban de las excavaciones, y también a revelar las fotografías que se iban tomando. Fue tanto su grado de implicación, su compromiso con este trabajo, que Ágata llegó hasta el punto que restauraba y limpiaba con crema facial objetos de marfil, reconstruía piezas de cerámica y catalogaba el material encontrado. El contacto con la arqueología dio un giro a la obra literaria de Agatha Christie. A partir de entonces, sus novelas estuvieron influenciadas por la egiptología y la arqueología. ¿Se acuerdan que cuando viaja con su madre al Cairo por primera vez, siendo muy jovencita, no le había hecho mucha mella? Sin embargo, va a ser a través de su experiencia con su esposo arqueólogo, donde ella se va a implicar muchísimo con esta disciplina. Y fíjense cómo es imposible separar la vida personal de la obra literaria. Cómo esto va a dar un giro en su producción literaria, ¿no? Como les decía recién. De esta época vamos a encontrar Asesinato en Mesopotamia, publicada en 1936, Muerte en el Nilo, publicada en 1937, y Cita con la Muerte, publicada en 1938. O sea, un ritmo, una novela por año, que no es poca cosa. En 1945, Ágata va a escribir un librito, porque es un libro pequeño, sobre arqueología, en el que va a contar sus experiencias en Siria acompañando a su esposo en sus expediciones. Ese libro se va a publicar en el año 1946, titulado Ven y dime cómo vives. Hay una anécdota que, bueno, hay distintas fuentes, hay quienes dicen que esto lo dijo Ágata y hay quienes dicen que no, que esta frase en realidad es de su esposo, el arqueólogo, en homenaje a Ágata, pero lo cierto es que la frase es muy simpática y aquí se las comparto. La frase dice así: cásate con un arqueólogo. Cuanto más envejezcas, más atractiva te va a encontrar. Bien, también tanto en esta frase como en la que dije al principio, esto de que ella encontraba sus mejores ideas sobre crímenes lavando los platos, porque lavar los platos hace que una mente se convierta en la de un asesino, ambas frases dan cuenta también de una mujer con un gran sentido del humor y de una mujer con ese humor que podríamos llamar el humor típico inglés, un humor irónico, ácido, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial, Christie va a trabajar
en una farmacia, en la farmacia del University College, y va a aprovechar esta circunstancia para enriquecer sus conocimientos acerca de los venenos. Acá hay algo también muy interesante para destacar, sobre todo en el género, estamos hablando por supuesto en el género policial. Aquellas obras del género nos entusiasman y decimos que son buenas cuando hay detrás un gran trabajo de investigación de parte de la escritora o del escritor. Y fíjense que Ágata va a trabajar en una farmacia y va a utilizar ese ámbito para aprender sobre venenos y luego va a escribir sobre asesinatos utilizando los venenos, ¿no? Entonces, cuando encontramos en el género policial que lo que nos cuenta la escritora o el escritor es creíble, ¿no? Cuando algo decimos esto no se le escapa ningún detalle, me creo esta historia, lo que nos hace creer esa historia es que hay investigación detrás. Hay un trabajo de investigación y en este caso podríamos decir de investigación de campo, porque Ágata va a estar en el lugar donde se elaboran los venenos, donde se comercializan los medicamentos, que bueno, que ustedes saben que los medicamentos, dependiendo el uso que se le den, pueden ser un veneno. Entonces ella allí va a tomar conocimiento de esto. Y justamente durante esa época, ese lapso de tiempo que ella va a trabajar como farmacéutica o atendiendo en una farmacia, va a escribir El misterio de Pale Horse. En la década de 1950, ya la escritora va a disminuir un poco su carga de trabajo y va a escribir con menos asiduidad. Recibió numerosos premios y distinciones, tales como el título de Dama del Imperio Británico, el primer Grand Master Award concedido por la Asociación de Escritores de Misterio. O sea, galardonada a más no poder, reconocida. En 1971, la salud de Agatha Christie se va a deteriorar considerablemente. Una de sus últimas apariciones públicas fue en 1974 para asistir, fue personalmente, si bien ya estaba muy delicada, asiste al estreno de la versión cinematográfica de Asesinato en el Orient Express, que se estrena en ese año, en 1974. Los desafíos policiales a los cuales retó esta novelista británica a millones de lectores y después de una buena vida, como ella misma decía, el 12 de enero de 1976, Agatha Christie moría tranquila con una vida feliz un año después de que lo hiciera su célebre personaje, Hércules Poirot. 2 años más tarde de fallecida Agatha, iba a morir su esposo, Max Mallowan, el cual descansa junto a ella. Aquí también una hermosa historia de amor que, bueno, tuvo un punto oscuro en la primera vuelta, pero la segunda vuelta fue muy buena y productiva también, ¿no? Una mujer que se nutría de su vida propia y de sus experiencias y la llevaba a la literatura de un modo magistral. Sin duda, la gran dama del misterio hoy nos visitó y espero que lo hayan disfrutado. Me voy a ir despidiendo. Ahora voy a responder a todos sus comentarios. Un placer nuevamente, muy agradecida de poder compartir este espacio con ustedes. Les mando un enorme, enorme abrazo y seguimos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias.